tal? Muy buenas, bienvenidos a Fútbol Fan 2, bienvenidos a vuestro canal de fútbol, táctica y periodismo. Yo hoy os traigo un vídeo bastante especial, vamos a repasar cuáles creo que van a ser los cracks del futuro, ahora veréis por dónde van los tiros, pero sobre todo, como siempre os digo, antes de empezar, si os gusta el fútbol, si os gusta el contenido que os subo por aquí, ya sabéis lo que tenéis que hacer, activar la campanita y suscribiros porque se viene muchísimo contenido más aquí en Fútbol Fan 2. Pues vamos a empezar con este vídeo en el que vamos a hablar de la Liga FC Futures, lo que anteriormente era el torneo de Brunete. Para mí todas las ediciones siempre sigo diciendo qué días son cuando se viene el torneo de Brunete, aunque como sabréis hace ya muchísimos años que no se disputa en esta localidad. Antes de empezar, eso sí, vamos a dar un pequeño sorbo porque tenemos que beber de la taza oficial de Fútbol Fan 2. Ojalá en un futuro las podamos tener a la venta. De momento son únicas y exclusivas para el presentador y director de este canal de YouTube. Vamos a empezar, como os decía, con este vídeo de la Liga FC Futures, pero antes de todo vamos a colocarnos por nuestro setup porque vamos a hacer en el día de hoy, si normalmente hacemos un 11 ideal de las competiciones que vamos analizando y tratando por el canal, en el caso de hoy haremos el 7 ideal y daremos algunos jugadores más porque había bastante nivel de esta edición de la Liga FC Futures. Antes de irnos por el setup, repasar un poquito cómo ha sido el torneo. Como siempre, fase de grupos en la que se clasificaban los dos primeros, a partir de ahí una fase de consolación, de la que no hablaremos, y una fase final en la que se disputaban cuartos de final, semifinales y final. Una final a la que llegaron Atlético de Madrid y Villarreal, en la que para mí era ligeramente favorito el Villarreal, sobre todo por su gran capacidad física, hablaremos de algunos de sus jugadores en el 7 ideal, pero que finalmente se acabó llevando el Atlético de Madrid. Lo hizo al más puro estilo Cholo Simeone, seguro que el técnico argentino estaría orgulloso de sus pequeños pupilos. 1-0 lo consiguió en la primera mitad y en la segunda se dedicó a aguantar la renta. Ahora os explicaré cómo lo aguantó porque creo que tiene mucho que ver con algunos de sus jugadores que trabajan en la parcela defensiva. Pero ahora sí, vámonos ya a nuestro setup, que tenemos que hablar muchísimo de este torneo. Y ahora que ya estamos por aquí, veréis a mi izquierda tenemos el campo vacío como siempre. En todas las ocasiones lo solemos rellenar con un 11 de jugadores. En este caso, como os decía, lo haremos con un 7. Empezamos por la portería. Como os digo, formaremos en un 2-3-1, dos defensores, tres centrocampistas, un delantero. Os iré explicando algunas de las particularidades de cada jugador y os daré unos extras, haremos 4 o 5 jugadores de banquillo que creo que también son jugadores muy pero que muy interesantes. Empezamos por la portería, donde seleccionamos como mejor portero del torneo a Íñigo Aseray, el portero del Atlético de Madrid, que para mí rivalizó bastante con Ibai García, guardameta del Valencia, que fue el que se llevó el premio oficial a mejor portero del torneo, pero yo solo tengo que dar a Íñigo. Portería cero en la final, tanda de penaltis ganada en la semifinal, encajó solo un gol en los cuartos de final y fue el único portero que consiguió marcar un tanto en el torneo. De hecho, yo que he visto prácticamente, diría, todos los torneos de Brunete, que es como me gusta seguirle llamando, pues os diría que quizás en los últimos 15 años o 20 años incluso, de hecho seguramente en los últimos 20 años, he visto prácticamente todos los torneos. No recordaba un gol de un portero. Lo consiguió con un desplazamiento larguísimo que botó por encima del portero, si no recuerdo mal. Fue en los cuartos de final ante la Juventus y sirvió para que el Atlético de Madrid consiguiera el paso a las semifinales. Un portero con muchísimos reflejos, muchísima agilidad, no de una gran estatura, pero que sí que tenía, además ese plus, como os digo, de tener un desplazamiento larguísimo. Ponía el balón muy fácil en el área rival. Por todas estas cosas nos quedamos con Íñigo Aseray como mejor portero de esta edición de la Liga FC Futures. Vamos a la pareja de centrales, dos jugadores que formaban también en el mismo equipo y que creo que explican muy bien por qué el Atlético de Madrid consiguió la victoria. Empezamos por Víctor Correa Viti, que fue escogido para la organización y para el jurado como mejor jugador del torneo. A mí no me lo pareció, ya os diré quién creo que fue el mejor futbolista, pero en el caso de Víctor Correa una grandísima final anulando uno de los jugadores más decisivos del Villarreal, como era Néstor, que no lo hemos podido escoger en este 7 ideal, pero que para muchos era uno de los jugadores, como os decía, más diferenciales del torneo. Víctor Correa, también conocido como Viti, que realizó un grandísimo torneo y fue uno de los defensores que acompañaba a Hugo Miguel,
que es el otro defensa que vamos a escoger también del Atlético de Madrid, el central, capitán, un futbolista indispensable para entender lo que fue este Atlético de Madrid en el torneo. Si no me equivoco, lo he leído por internet, tampoco tenía los datos yo exactamente, jugó todos los minutos del torneo, eso explica muy bien lo importante que era para el equipo y para su entrenador, y creo que Hugo Miguel y Viti han sido los dos mejores defensores de este torneo. De esta forma, como podéis observar, tenemos a los dos defensas más portero, que formaban un poco el entramado defensivo del Atlético de Madrid. A partir de ellos tres se entiende muy bien el triunfo del conjunto colchonero. Nos vamos a ir hacia el centro del campo, donde creo que empieza muchísima de la magia. Tenemos 3 jugadores de 3 equipos diferentes y ninguno del Atlético de Madrid. Empezamos con el jugador que podría ser un poco más el pivote posicional, sin tampoco llegar a serlo, que es Guillem Balcells del Barcelona. Para mí el futbolista más diferencial del conjunto azulgrana, que se quedó apeado en los cuartos de final, en la tanda de penaltis ante el Valencia, capitán del conjunto culé, un jugador con muy buen pie, buen físico ya para su edad y capacidad de llegar de área a área. Me da la sensación que es un futbolista que todavía tiene que definirse un poco más, porque se me quedaba algo corto en el sentido de que no me parecía demasiado posicional para jugar en esa posición tan clásica de 4 en la escuela azulgrana, y que seguramente pues acabe evolucionando hacia la posición de interior porque tiene muchísimo recorrido, llegada hasta área rival, o incluso no descarto que si su presencia física se va aumentando en los próximos años, ya os digo que es un futbolista bastante alto, pues incluso que pudiera atrasar su posición hasta la posición de central y ser un jugador con grandes dotes técnicas, muy buena salida de balón y que además pudiera aportar, como os digo, esa presencia física. En cualquier caso, para mí, el mejor futbolista de esta generación en el FC Barcelona, y que lo seleccionamos para este 7 ideal en la posición de mediocentro. Acompañándoles, pues seguramente para mí los 2 mejores jugadores del torneo y de esta generación probablemente si hablamos a nivel español. Vamos a orientarlo un poquito a la derecha, aunque era un jugador que tenía muchísima libertad de movimientos, tanto para llegar desde detrás como para aparecer incluso desde zonas más avanzadas. Nos quedamos con Hugo Fernández, el que ha sido pichichi de este torneo, jugador del Real Madrid, un jugador que a diferencia del resto que hemos seleccionado, de bastante corta estatura, capitán también en el conjunto madridista y que acabó el torneo con 5 dianas. Lo hizo además teniendo la particularidad de que era más un centrocampista, un llegador, un jugador que puede partir desde una posición, pues en un campo de fútbol 11, que os hagáis una idea, quizás más de media punta. Evidentemente, os lo decía con Guillem Balcells, os lo digo también con Hugo Fernández, todos estos futbolistas son muy jóvenes, se tienen que definir todavía muchísimo más, hay que ver qué aspectos físicos pueden mejorar en su juego. Es evidente que los técnicos los van a hacer porque están en las mejores canteras, van a tener a los mejores entrenadores y a los mejores compañeros para seguir progresando, pero es evidente también que sus contextos físicos van a determinar en qué posiciones del campo se pueden emplear de mejor forma. Veremos al final qué estatura y qué corpulencia acaba teniendo Hugo Fernández cuando vayan pasando los años, pero está claro que es un jugador diferencial y uno de los mejores en esta generación, con lo cual lo seleccionamos para nuestro 7 ideal. Y me voy a quedar en la banda izquierda con el que para mí ha sido el mejor futbolista del torneo. Me quedo con Aitor Ramírez del Villarreal, aunque juega en el Roda. Como sabéis, el Villarreal en estos torneos normalmente selecciona futbolistas del Roda, que es una especie de equipo satélite, equipo filial del propio Villarreal, forma parte de la misma estructura, y algunos de su propio infantil B. En el caso de Aitor Ramírez, como os digo, forma en el infantil A del Roda, un futbolista absolutamente diferencial, con un físico ya importante para su edad. Creo que eso le daba un plus ante ciertos rivales, pero me parecía que cada vez que encaraba por banda izquierda conseguía marcharse, tenía un gran disparo, llegaba muy bien apurando línea de fondo y poniendo balones atrás. Me recordaba un poco, para salvar un poco las distancias, pero un estilo, porque juega en el Villarreal también, a los mejores años de Alfonso Pedraza, un lateral con muchísima capacidad para llegar, con muchísimo dinamismo, incluso para poder meter centros llegando a línea de fondo, incluso en algunos momentos, por ejemplo en la final, si no me equivoco, acaba el partido jugando por dentro. Yo creo que porque el entrenador sabía que es un futbolista con muchísima técnica y capacidad de generar desequilibrio hacia los dos costados e incluso saliendo rápido de un regate, golpear a portería. Al final hay que recordar que es un torneo de fútbol 7, con lo cual, pasado el centro del campo, cualquier regate, cualquier situación para poder golpear puede ser relativamente peligrosa. Y en el caso de Aitor Ramírez, pues para mí fue el mejor futbolista del torneo y el que creo que tiene más progresión. Pero obviamente estoy hablando desde el desconocimiento porque solo lo he podido ver jugar 6 partidos, con lo cual no tengo unas referencias claras sobre cuál es su evolución ni sobre cuál va a ser esta evolución, como os comentaba, en los próximos partidos y en los próximos años, pero me pareció un jugador diferencial y para mí, de los que yo vi en este torneo, yo lo hubiera escogido como mejor futbolista del mismo.
Y nos vamos a la parcela ofensiva, donde he tenido bastantes dudas entre dos futbolistas. Después colocaremos al que no ha podido entrar en este 7 ideal en el banquillo. Me quedo con William Expósito del Villarreal, un jugador también. Os lo decía al principio, el Villarreal tenía jugadores de muchísima corpulencia, de muchísima presencia física, pero en el caso de William era muy capaz de recibir de espaldas y con un primer contacto girarse y darse la vuelta para encarar ya portería. Creo que es una de las cosas más difíciles en el fútbol, sobre todo con esta edad, tener tanta coordinación teniendo en cuenta que tiene una estatura por encima del resto. Al final los jugadores de más corta estatura siempre van a tener un centro de gravedad más bajo y les va a ser más fácil hacer estos cambios de dirección. Cuando son más altos normalmente tienen más problemas en este tipo de situaciones. Pues en el caso de William Expósito, un delantero referencial con muchísima capacidad para cargar el área, pero también con muchísimos recursos técnicos para girarse y para después superar en el 1 contra 1. Así que de esta forma cerramos el que ha sido para mí el 7 ideal de la Liga FC Futures. Lo hacemos con Íñigo Aseray en la portería, con Hugo Miguel y Viti en la línea defensiva, con el centro del campo para Hugo Fernández, Guillem Balcells y Aitor Ramírez, y la punta de ataque para William Expósito. Y vamos con el banquillo, en el que me he quedado con 5 futbolistas. Nos vamos a repasar de forma bastante rápida. Me he quedado, como veo por aquí, con un portero, con 2 defensas, con un centrocampista más, un centrocampista que jugaba en la parcela más bien ofensiva, y con un delantero. Empezamos por la portería, ya os lo he apuntado al principio. Me quedo también con Ibai García para nuestro banquillo. Me pareció el segundo mejor portero del torneo, hizo grandes intervenciones con el Valencia. La lástima fue que no pudo jugar la final. En la línea defensiva me quedo con Lucas Sánchez, uno de los jugadores más destacados del conjunto Che. Normalmente formaba en la banda izquierda, aunque le gustaba también mucho pisar zonas interiores. De hecho jugaba a pierna cambiada y le gustaba, como os decía, partir de la izquierda para ir hacia adentro. Consiguió 3 goles y para mí fue uno de los futbolistas más destacados del conjunto valencianista. Me quedo también en la parcela defensiva con un jugador que formaba desde la parte izquierda, como era Jaume Casanovas, un jugador de menuda estatura, pero con muchísima calidad técnica, que quizás le gustaba más pisar los carriles exteriores y que dejó grandes impresiones en el FC Barcelona. Son mis 2 defensores que escojo para estar en el banquillo y que podrían haber entrado en el 7 ideal. En el centro del campo me quedo con un jugador que atacaba muchísimo, un futbolista de corte más ofensivo, como es Nuno Rodríguez. Le vi los 3 partidos al Sporting Club de Portugal. Tuvo evidentemente su gran actuación ante el FC Barcelona con gol y asistencia, un latigazo de zurda increíble, y me parece que era el mejor jugador del Sporting Club de Portugal y que tuvo la mala fortuna de estar en un equipo relativamente débil en comparación al resto de conjuntos y que no pudo pasar de la fase de grupos. Pero un jugador de muchísima calidad, con gran golpeo, gran cambio de ritmo, 1 contra 1, un jugador que en campo grande, en fútbol 11, jugando por fuera, me parece que podría ser un auténtico espectáculo. Y en la parte delantera, como os he dicho antes, he tenido muchas dudas para escoger a William Expósito porque rivalizaba con él Jaime del Atlético de Madrid. Fue el jugador que marcó el tanto en la final y creo que por eso además podría haber estado perfectamente en el 7 ideal. También por su grandísimo torneo me parece un jugador con quizás un poquito más de capacidad asociativa que William, con quizás un poquito menos de recursos técnicos a la hora de esa capacidad que os decía de girarse, pero que dentro del área era un auténtico killer. Podría haber entrado, como os digo, perfectamente en el 7 ideal, pero finalmente me he decantado por William. Así que estos son los 5 futbolistas que escojo, hacemos el 7 ideal más estos 5 jugadores, al final son 12, pero obviamente un torneo del calibre de la Liga FC Futures necesita de tantas elecciones porque se juntan las mejores canteras del fútbol nacional y algunas de las mejores del fútbol internacional. Así que eso es todo por hoy. Estos han sido para mí los mejores jugadores de la Liga FC Futures. Le hemos dado un repaso a la que ha sido la última edición del, para mí, como siempre diré, torneo de Brunete.